Hay jugadores que trascienden, que no son solo goleadores, que no solo ganan partidos, sino que dejan un legado a una generación completa. Un futbolista que hizo soñar a todo un país, lideró con elegancia y llevó a la selección de Costa Rica a momentos históricos. Este es el legado de Brian Ruiz González, el 10, el Capi. ¿Por qué su carrera es de las más exitosas en el fútbol costarricense? Lo veremos a continuación. Un 18 de agosto de 1985 nace en el barrio Guaria de San Felipe Alajuelita Brian Ruiz González, que hace sus inicios futbolísticos a los 7 años, en el equipo Los Nietos del Abuelo, equipo fundado por su abuelo y en el que también jugaba su hermano Jendrik Ruiz. Dada la afinidad de su abuelo con el Deportivo Saprissa, hace las pruebas en Liga Menor, pero no le vieron condiciones. En épocas colegiales, Brian decide ir por su cuenta a hacer pruebas al Proyecto San José para finalizar en Alajuelense. En octubre de 2003 hace su debut profesional con Liga Deportiva Alajuelense en el torneo de la UNCAF contra el Boca Juniors de Belice. Ingresó de cambio al minuto 65 sustituyendo a Alejandro Alpizar. 15 días después, y ante el mismo rival, anota sus 2 primeros goles profesionales para un global final en esa serie de 15-0. Sus primeros goles en campeonato nacional los convierte el 23 de diciembre, anotando un doblete contra el Ramonense. Su habilidad iba deslumbrando cada vez más, y ante la salida del delantero Eric Scott a la MLS, recibe la confianza del técnico Javier Delgado Prado para acompañar en el ataque al mítico Froilán Ledesma, en donde recordemos que inicia Brian Ruiz, siendo un 9, un delantero centro. Logra el título de CONCACAF con Alajuelense en 2004 al derrotar al Saprissa 4-0, en la que es la final más importante de la historia de los clásicos, y un título de Liga Costarricense la temporada 2004-2005, derrotando al Pérez Celedón 4-1 en el global. Gana también la Copa Interclubes de la UNCAF 2005 al derrotar a Olimpia en penales. Juega su último partido con Alajuelense el 22 de abril de 2006. En sus registros quedaron 97 partidos jugados, 28 goles y 14 asistencias en todas las competiciones. Su travesía europea inicia en Bélgica un 28 de junio del 2006, jugando para el Gent, uno de los principales clubes de ese país junto al Anderlecht, Brujas y Standard de Lieja. Acá se encuentra al también costarricense Randall Asofeif, quien recién se incorporaba al club. Acá estuvo por 3 temporadas, y en 2 de ellas logró el reconocimiento mejor jugador de la temporada del Gent. Para el 2009, logra la distinción de segundo mejor jugador de la temporada en Bélgica, superado por el marroquí Marc Boussoufa. Juega un total de 79 partidos, anotando 26 goles y dando 19 asistencias. El 15 de julio de 2009 se hace oficial el fichaje de Brian Ruiz por el Twente de Países Bajos, por un valor de $5 millones. Su cuota por transferencia se convertía en la más alta por un futbolista costarricense, superando a la de Froilán Ledesma en 1997 por el Ajax y la de Paulo César Wenchow por el West Ham en 1999. Para esta primera temporada con el equipo holandés, logra la espectacular racha de 10 partidos consecutivos anotando. Estuvo a solo 2 partidos de igualar la racha histórica en la Eredivisie, que data de 1994. Su equipo queda eliminado en los 16avos de la Europa League ante el Werder Bremen alemán. Ya para el 2 de mayo de 2010, el Twente se proclama campeón de la Eredivisie por primera vez en su historia, marcando un hito histórico en el palmarés del equipo. Ruiz logra el segundo lugar de los máximos anotadores de la liga holandesa, superado solo por nada más y nada menos que Luis Suárez, el histórico jugador uruguayo que empezaba a demostrar la leyenda en la que se iba a convertir. Fue elegido por la revista Football International dentro del 11 ideal de la temporada y recibió el galardón de mejor jugador de la Eredivisie. Termina esta temporada jugando 97 partidos, anotando 29 goles y dando 11 asistencias en todas las competiciones. Esta temporada inicia la leyenda de Brian Ruiz en el club neerlandés, que desarrollaremos más adelante. Para el campeonato 2010-2011, Brian recibe el dorsal 10, la que posterior recibiría también en selección nacional. El 14 de septiembre de 2010 hace su debut en Champions League contra el Inter de Milán, en la primera fecha como local. Fue titular en el empate 2-2 de ese partido. Compartieron grupo con el Tottenham y Werder Bremen, quedando de tercer lugar, lo que les da la posibilidad de participar en Europa League, quedando eliminados por el Villarreal.
pierden la oportunidad del bicampeonato de la Eredivisie en la última jornada de la liga, al perder 3-1 frente al Ajax, que lo terminó superando por solo 2 puntos. En todas las competiciones jugó 40 partidos, anotó 10 goles y dio 11 asistencias. Si bien inicia la temporada 2011-2012 jugando para el Twente y ganando el bicampeonato de Supercopa holandesa tras vencer al Ajax, inclusive con un gol suyo al minuto 68, su carrera da un giro interesante. En el último día de transferencias del mercado europeo y a falta de 50 minutos para el cierre, Ruiz es traspasado al Fulham de Inglaterra por 10.6 millones de libras esterlinas. Se convertía en el cuarto costarricense en jugar en Premier League en ese momento, tras Mauricio Solís, Paulo César Wanchope y Joel Campbell. Anota su primer gol tras un sombrerito ante el Everton el 23 de octubre de 2011. En abril de 2012, Brian sale de cambio tras una lesión. El diagnóstico: fractura del quinto metatarsiano y se pierde el resto de la temporada. Regresa 4 meses después, justo el día de su cumpleaños, en donde su equipo gana 5-0 al Norwich City, donde fue titular y dio una asistencia. Lastimosamente, 10 días después tiene una nueva lesión, esta vez en el muslo izquierdo en un calentamiento. 3 semanas de baja. Regresa y anota semanas después su primer gol de la temporada ante el Reading. Tenía 314 días sin anotar. Al final un 3-3 contra este equipo, dando también una asistencia en ese juego. Semanas después recae su lesión, y el análisis médico dicta un desgarro grado 1 en el músculo isquiotibial en su pierna izquierda, lo que lo deja fuera un mes. Acá no termina todo. Días antes de regresar, vuelve a resentirse. El Fulham lo envía a un especialista en Alemania para que analice la situación con mayor detalle, dadas las recaídas frecuentes. Los análisis indican que su problema es que tiene la pierna izquierda más corta que la derecha por 1.2 centímetros, lo que hace que su peso no esté balanceado. Para la temporada 13-14 juega la mitad del campeonato, pero perdió la titularidad por su falta de ritmo. El club decide recibir ofertas para prestar al jugador. Sus números se ven opacados por la cantidad alta de lesiones. A pesar de ello, logra disputar 75 partidos, 8 goles y dar 20 asistencias. El PSV Eindhoven accede al pago de $1 millón por el préstamo de Bryan Ruiz. Recibe la confianza de Philippe Cocu, entrenador del PSV, y le da la titularidad. Acá disputa 14 juegos, anota 5 veces y da 3 asistencias. Ruiz debe regresar posterior al Fulham, que recién descendía a la segunda división inglesa. Hubo conversaciones con Palermo de Italia, Werder Bremen de Alemania, Ajax de Holanda, entre otros. Pero dado que el Fulham pedía 5 millones de libras, no se pudo concretar ningún contrato. Termina esta temporada en Fulham con 29 partidos, 4 goles y 3 asistencias. Acá había un rumor muy interesante, que sonó muy fuerte para formar parte de Boca Juniors de Argentina en el 2015, pero al final no se dio. El 7 de julio de 2015, Bryan Ruiz se convierte en jugador del Sporting de Lisboa. Sí, el club donde debutó Cristiano Ronaldo. Un mes después, debuta con el dorsal 20 frente al Benfica en una final de Supercopa siendo titular. Su equipo gana 0-1 y se proclama campeón, logrando así su primera corona en suelo portugués. Debe disputar Europa League, ya que en la ronda preliminar su equipo es eliminado ante el CSKA de Moscú en la Champions League. Anota su primer gol ante el Beşiktaş en Europa League. En Liga le anota al Benfica su primer gol liguero en un triunfo 0-3. En enero de 2016 logra su gol 100 en Europa. Su equipo es eliminado de Europa League al caer en 16avos ante el Bayer Leverkusen. Al finalizar esta temporada, logra participar en 46 partidos, donde anota 13 goles y aporta 15 asistencias. Para la temporada 2016-2017 inicia la Liga Portuguesa con un gol. Se inicia en fase de grupos ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ruiz aportó una asistencia para el gol de Bruno César. Su equipo cayó esa vez 2-1. Anota su primer gol en Champions League ante el Legia de Varsovia en un triunfo 2-0 contra el equipo polaco. Finaliza la temporada con 42 partidos, 3 goles y 8 asistencias.
Para la temporada 2017-2018 inicia un confrontamiento con el técnico Jorge Jesús, siendo el principal motivo el no uso de espinilleras al momento de salir del campo, lo que el técnico vio como una falta de respeto. Lo envían al congelador por este motivo y es hasta noviembre que lo reincorporan al equipo. Finaliza la temporada con 33 partidos, 2 goles y 3 asistencias. Para julio de 2018, Ruiz llega como agente libre al mítico Santos de Brasil, presentado como el número 10. Sí, el mítico 10 de Pelé. Su debut debió esperar, ya que no tenía los documentos en regla. Para su primera convocatoria, le indican que usará la dorsal 22, ya que el presidente del club indica que el 10 tiene un valor muy alto. Jugó 12 partidos y dio 2 asistencias. Iniciando la temporada 2019, el técnico Jorge Sampaoli excluye a Bryan Ruiz de sus convocatorias. El jugador indica al técnico que está teniendo problemas de espalda por la carga física y la dirigencia lo toma como falta de compromiso. Al no existir un acuerdo entre club y jugador, se mantuvo entrenando con la reserva sin jugar. En 2020 es declarado agente libre. Un hecho histórico en el fútbol costarricense estaba por ocurrir. Bryan Ruiz regresaba en un fichaje bomba al club que lo vio nacer, Liga Deportiva Alajuelense. Logra ganar título de Liga Costarricense, derrota a Saprissa en Liga CONCACAF para ganar su segundo título desde su regreso. En 2004 inician Sub-20 de la mano del técnico Carlos Waston. A pesar de su buen desempeño, Carlos Waston lo deja fuera del torneo Sub-20 de la CONCACAF. Para 2007, de la mano del técnico Hernán Metro Bryan, es convocado para varios partidos de la Sub-23, para posterior dejarlo fuera de la repesca del preolímpico. Fue convocado en 2005 a la selección absoluta para un amistoso contra China en suelo asiático. Es titular y da una asistencia para el resultado final de 2-2. Para el Mundial de 2006 queda como reserva la convocatoria, por lo que no puede disputar el Mundial en suelo alemán. Para las eliminatorias de cara a Sudáfrica 2010, fue una constante en las convocatorias, marcando 2 goles ante Estados Unidos en aquel recordado partido en que la selección de Costa Rica perdió la clasificación directa al recibir un gol en el minuto final. Tampoco pudo asistir a ese Mundial dada la eliminación del equipo tico. Pero lo mejor estaba por venir, un 2014 soñado. Una muy buena fase de clasificación, marcando un golazo ante México en la última fecha de las eliminatorias, dejando el conjunto blanco, azul y rojo con una muy buena forma de cara al Mundial Brasil 2014, de la mano de Jorge Luis Pinto Afanador, el técnico. Bryan Ruiz anotó 2 goles en el Mundial 2014, uno a Italia, derribando el arco de Gianluigi Buffon, con un cabezazo que da en el travesaño e ingresa, ante un espectacular centro de Junior Díaz. Va a meter centro de Banana, cierra Bryan, cabezazo, gol. ¡Gol de Costa Rica! Su otro tanto fue ante Grecia, para abrir el marcador ante el conjunto europeo. Al ataque, la tiene Bolaño, remate de Ruiz. ¡Gol! 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 ¡De Costa Rica! Ese partido debe decidirse por penales, con el equipo costarricense defendiendo con uñas y dientes el empate, ya que tenía un jugador menos ante la expulsión de Oscar Duarte. En esa tanda de penales, Ruiz anota el gol. Costa Rica lograba su quinto histórico partido. Lastimosamente, en cuartos de final, Ruiz erró su penal ante Holanda en ese mundial. Ruiz fue el capitán de la selección nacional en ese mundial y utilizó el dorsal 10. Costa Rica logra su clasificación al Mundial luego de un empate agónico ante Honduras en el Estadio Nacional. Luego un centro de Bryan Ruiz a la cabeza de Kendall Waston,
que hace explotar el estadio y a todo el pueblo costarricense. La hizo bien, el capitán engancha, el capitán va, el capitán aparece, Brian en el centro, cabezazo, el mundial, así lo grita el país, así lo grita el país. Oscar Ramírez, el técnico costarricense de ese momento, le gana el pulso a Jorge Luis Pinto. Sí, Pinto, el mítico entrenador de la selección costarricense en Brasil 2014, entrenando en esa ocasión a Honduras. Para ese mundial, la selección tuvo una muy mala participación, perdiendo ante Serbia 1-0 en el debut y ante Brasil 2-0. Para el partido final ante Suiza, Ruiz patea un penal que da en el palo, golpea en la espalda de Jan Sommer para decretar el 2-2 final al minuto 90. Para la eliminatoria de Costa Rica en Qatar 2022 vimos una serie muy atropellada, llevándola a un repechaje entre Nueva Zelanda que logra superar, en donde Brian Ruiz ingresa de cambio. Ruiz ya era un jugador más de cambio, que apoyaba más con posesión de balón y tenencia de jugadas importantes. Ya dentro del Mundial de Qatar 2022, Costa Rica sufre su peor paliza contra España, 7-0. Ruiz ingresa al minuto 61, donde poco había que hacer. Para los partidos posteriores contra Japón y Alemania, Ruiz no tuvo participación. Con la selección absoluta de Costa Rica, Brian Ruiz participó en 147 partidos, anotando 29 goles y aportando 25 asistencias. Esta, recién comentada, fue la última participación de Brian Ruiz con la selección nacional. El 21 de septiembre del año 2022 se oficializa un partido de despedida entre Liga Deportiva Alajuelense, el equipo que lo hizo crecer, y el Twente de Países Bajos, donde es todo un ídolo. Vistió la camiseta del Twente en el primer tiempo, donde dio una asistencia al también costarricense Manfred Ugalde. Para la segunda parte vistió los colores rojinegros de Liga Deportiva Alajuelense, en donde su hijo Matías marcó el 2-2 final. Brian Ruiz se desempeñaba como director técnico de divisiones inferiores en Liga Deportiva Alajuelense, cuando posterior fue nombrado asistente técnico del equipo mayor. Actualmente atiende una situación personal que lo hizo alejarse de su posición y del que le enviamos todas las buenas vibras para que todo salga de la mejor manera. En clubes y selección, Brian Ruiz disputó 704 partidos, anotó 152 goles y dio 133 asistencias. Quiero recordarles que Brian Ruiz inició como delantero centro, pero fue evolucionando para convertirse en media punta, más en un 10. Sin lugar a duda, el Capi ha tenido una carrera muy exitosa tanto a nivel local como en Europa, complementando con selección nacional y esa maravillosa participación de Brasil 2014, donde fue nuestro 10 y nuestro capitán. Siempre he tenido varias interrogantes acerca de la carrera de Brian Ruiz. ¿Qué pasaba si Guimaraes lo convocaba a Alemania 2006 y le daba minutos? ¿Qué pasaba si la selección clasificaba al Mundial de 2010 en Sudáfrica y se aprovechaba uno de los primes de Ruiz? ¿Qué hubiese pasado si se detectaba su problema físico con anticipación y se evitaban las lesiones mientras estaba en el Fulham? ¿Cómo hubiese sido su trayectoria en Premier League? ¿Qué pasaba si llegaba a Boca Juniors? ¿Qué pasaba si hubiese jugado más minutos con Santos de Brasil? Nunca lo sabremos.